Rafael Leónidas Trujillo Molina fue, sin lugar a dudas, un personaje que incidió y gravitó durante más de 40 años en la política de nuestro país, la cual, al momento de su llegada al poder, pasaba por los momentos de la terminación de una invasión extranjera de 8 años y 6 años posteriores del mandato presidencial de Horacio Vázquez. Esta es la historia. Trujillo nació en una humilde vivienda en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés y nieto de José Trujillo Monagas, integrante de las tropas españolas de refuerzo durante la anexión, y de la señora Altagracia Julia Molina Chevalier, más tarde conocida como Mama Julia. Fue el tercero de 11 hijos. La infancia de Trujillo pasó relativamente sin incidentes, aunque su educación básica fue irregular y bastante limitada. En 1907, a los 16 años de edad, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años. Después se dedicó junto a su hermano Petán al cuatrerismo, a la falsificación de cheques y al robo postal. En 1916, nuevamente se dedicó a actividades criminales y lideró a la banda de asaltantes llamada La 42, temida por su violencia. En sus primeros años de juventud, Trujillo fue acusado de varios delitos, incluso de carácter sexual, a principios de la década del 10, donde violó a una menor, aunque de este hecho quedó impune. El 13 de agosto de 1913, a la edad de 21 años, Trujillo se casó con Aminta Ledesma. Tuvieron 2 hijas, Julia Genoveva, que nació y murió en 1914, y Flor de Oro, nacida en 1915. En 1922, en plena ocupación norteamericana, fue trasladado al Cibao y mientras se encontraba en San Francisco de Macorís, fue ascendido a capitán sin pasar por el grado de primer teniente debido a los servicios prestados por él al ocupante estadounidense. Llegó al grado de mayor y cuando las tropas de Estados Unidos abandonaron el país en el 24, dejaron a Trujillo a cargo. Antes de su ingreso a la vida militar, había pronunciado la frase: voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe. Con el triunfo de Horacio Vázquez en las elecciones de 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. Ese mismo año, el presidente Vázquez lo nombró teniente coronel y jefe de Estado Mayor. En 1927 se casó con Bienvenida Ricardo, una joven de Montecristi, y un año más tarde conoció a María de los Ángeles Martínez, conocida como la Españolita, y tuvo un romance extramarital con ella. De esta relación nació Ramfis en el 1929. En 1930 estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo no la evitó. Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde, con el apoyo de Trujillo, Rafael Estrella Ureña, fue proclamado presidente interino. Luego Trujillo ganó las elecciones presidenciales de 1930 llevando a Estrella Ureña como vicepresidente. Se divorció de Bienvenida Ricardo en 1935 alegando que esta no podía darle hijos. Sin embargo, más tarde, en 1936, procreó con ella a Odette. Tuvo 2 hijos más con María Martínez, Angelita, nacida en París en 1939, y Radamés, nacido en el 42. En 1937, Trujillo conoció a Lina Lobatón Pitaluga, una joven de la clase alta con quien mantuvo una relación extramarital con la que procreó 2 hijos, Yolanda, nacida en el 39, y Rafael, nacido en el 1943. El 3 de septiembre de 1930, a 3 semanas de que Trujillo asumiera el poder, el destructivo huracán San Zenón golpeó Santo Domingo y dejó más de 3.000 muertos. Con el dinero aportado por la Cruz Roja Americana, se reconstruyó la ciudad. Creó en 1931 el Partido Dominicano, el cual fue la maquinaria ideológica de soporte del régimen y fue el único partido permitido en el país. Fue electo presidente en 1934, en el 38 decidió no presentarse a las elecciones y pasó a la presidencia a Jacinto Bienvenido Peinado. Trujillo volvió a ser presidente en el 1942 y en el 1947. En el 52 le cedió la presidencia a su hermano Negro Trujillo. En el 57 se celebraron las elecciones presidenciales para el periodo 57-62 con Negro Trujillo y Joaquín Balaguer como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia respectivamente. Ante la gran presión internacional por el atentado de Rómulo Betancourt, Trujillo hizo renunciar a su hermano Negro en 1960. Ese mismo año tomó posesión como presidente Joaquín Balaguer. Este sería el último presidente títere del dictador. Trujillo y su familia amasaron una enorme riqueza. Adquirió propiedades incluyendo tierras ganaderas a gran escala. Una de las características principales de Trujillo fue su instinto de poder, acompañado de un intenso deseo por el dinero y la convicción de que el dinero era la fuente de apoyo de ese poder. Fue metódico, puntual, reservado y sigiloso. No tuvo verdaderos amigos, solo conocidos y aduladores. Su amor por la ropa fina se notó siempre en sus uniformes y trajes, de los cuales llegó a coleccionar más de 2.000. Era aficionado a las corbatas y tuvo una colección de más de 10.000 de ellas. Además, se acicalaba con abundante perfume, Imperial de Guerlain. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo-San Cristóbal, el auto en que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada donde perdió la vida. La trama estuvo dirigida por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amia Matió, Antonio Inver Barrera, Pedro Lillo Cedeño y Huáscar Tejeda. La dictadura de Trujillo no solo se adueñó de todo el dinero del Estado, construyendo decenas de industrias monopólicas que eran sus empresas particulares, sino que asesinó y exilió a todo aquel que le adversara, no importando si eran sus colaboradores cercanos. Es cierto que dejó importantes estructuras y edificaciones, pero su megalomanía, su forma dictatorial de impedir que cada quien se expresara libremente y su terrible política represiva, no debemos volverlo a permitir jamás. No importa cuán débil sea nuestra actual democracia, jamás nuestro país debe olvidar lo funesta que fue esa oprobiosa dictadura.
Trujillo tenía 69 años al momento de su muerte.